un velero, Noelia, la hija de Mari Carmen, sale con la moto de agua, tiene un acompañante, él aparece al cabo de 3 horas, ella 2 días después, la muerta. 7 horas después. 7 horas después. Sí, 7 horas. Perdóname. Bueno, el caso es que tú dices, yo no tengo nada en contra de ese chico que la acompañaba en la moto de agua, yo no estoy sospechando, pero ¿crees que algo se hizo mal? Sí, yo creo que tu hija las debería personas, haberse rescatado mucho antes. Exactamente, que las personas que estaban en el barco no lo hicieron correctamente. Y yo no puedo inculpar a una persona que estaba en las mismas condiciones que mi hija, pero también me da muchas dudas que si cayendo en las mismas condiciones, uno se muera y el otro no, por ejemplo. Dudas, sospechas que de alguna manera Beatriz Vicente comparte. Hombre, yo entiendo, lo decía antes, que el relato fáctico de los hechos está incompleto y que hay preguntas sin responder y que el informe forense, entiendo, todavía no es del todo completo. Es muy incompleto. Estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con mi compañero de mesa en que no estamos en principio ante los indicios de un asesinato, ni mucho menos, pero la madre de la víctima tiene todo el derecho del mundo a saber qué ocurrió exactamente, por qué los testigos no hacen un relato coherente, o no hacen un relato más o menos unilateral, por qué esa amiga no explica en qué circunstancias acontece esto, qué pasó antes. No diré ya durante. ¿Qué pasó antes? Pero es más, Beatriz, y de hecho era tan importante que estuvieran nuestros colaboradores que tanto saben de ley, porque había una cosa que no termino de entender y a lo mejor me podéis contestar. Las declaraciones a las que tenemos acceso son de miembros del patrón del barco, los pasajeros del barco, incurren en diversas contradicciones, algunas menos graves que otras, como pueden ser los horarios, unos hablan de haber visto esa caída en la moto, otros que no. Hay 3 personas que desaparecen de esta instrucción, que son estas 3 pasajeras de origen ecuatoriano, que nadie sabe más de ellas. Lo que yo os quiero preguntar es, cuando unas diligencias están incompletas de esta manera, ¿cómo demonios esto puede seguir adelante? ¿Cómo no se complementa? ¿Cómo no se exige más la base del investigación? recurso. Yo entiendo que hasta que no se cierren todas las diligencias probatorias que permitan establecer qué es lo que ocurrió, no se puede ni siquera calificar ni como delito ni como falta. O sea, ¿tú le recomiendas que siga Yo le recomiendo, por supuesto, que siga. De hecho, tienen un recurso de apelación por el auto de transformación ante la Audiencia Provincial, y si se demuestra que hay diligencias de prueba que se están todavía, a día de hoy se pueden practicar, entiendo que tiene que ser favorable la resolución de ese recurso. Seguiremos muy pendientes de este caso y lo investigaremos muy en profundidad. En cualquier acontecimiento, las declaraciones de los testigos son en ocasiones puntualmente contradictorias. Quien vio, quien no vio, quien confundió la hora. Pero para mí hay un hecho nuclear, y es que esto se produce en el contexto de 2 personas que quedan en riesgo de muerte desde el mismo momento de la propia caída. Eso lo que significa es cualquier exclusión de cualquier manera de responsabilidad voluntaria de nadie en producir la muerte de nadie. A partir de aquí, yo, fíjate, soy abogado pero soy persona. Yo siempre doy un consejo a mis clientes cuando entiendo que van a tener más dolor que razones técnicas con las cuales tampoco van a temperar el dolor. Cuando un juez diga lo que ha pasado, van a pasar por el calvario de 1 año y pico de nuevas investigaciones para llegar a un punto, accidente. Bueno, pues es lo único que esto es, lo tenemos que dejar aquí. Son 2 consejos muy distintos, ya ves, los que te dan Javier y Beatriz. Mari Carmen, en cualquier caso, yo creo que si tú tienes dudas, el derecho a tener respuesta a todas esas dudas no te lo quita nadie, ¿eh? Eso también pienso yo. Gracias, guapa. Bueno, nos tenemos que ir de aquí. Las prisas a la línea de Concepción nos piden paso porque una vez más tenemos que lamentar una agresión a un taxista. Pero esta es curiosa, fíjense, era un taxi pedido por Centralita, de Siré. ¿Qué pasó?